muchas gracias a los que están aquí. En nombre de la Cámara, mi nombre es Iván Correjoyes, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Y bueno, este es nuestro primer webinar del año, así que muchas gracias a A&G CPA Firm y a Diego Álvarez por darnos la oportunidad de presentar esto a todos los miembros de la Cámara y como sabrán, estará grabado para ser también posteado en nuestra página web y nuestras redes. Así que con todo esto, creo que le doy el paso a Diego para que empiece la presentación. Listo. No, básicamente queremos agradecerles nuevamente por invitarnos a participar en este evento. Como les había contado inicialmente, nuestra firma lleva más o menos 10 años en el mercado. Somos una firma de CPAs y contadores certificados en el estado de la Florida. Tenemos una experiencia más o menos de 20 años en la preparación de impuestos, en el proceso de auditoría, en los procesos contables y realmente estamos muy conectados con la comunidad latinoamericana. Especialmente tenemos clientes de Perú, Brasil y Colombia, y una de las principales inquietudes de nuestros clientes es cómo abrir efectivamente una estructura legal en los Estados Unidos, salvaguardar el capital, crear riqueza, y digamos que una de nuestras intenciones con esta presentación es mostrar desde la parte tributaria cuáles son los principales aspectos. Una de nuestras consideraciones particulares con eso es, y digamos que es como una salvedad que queremos hacer al inicio de esta presentación, es el proceso de creación de las corporaciones, de las entidades fiscales en Estados Unidos es relativamente simple. Sin embargo, como contadores, como CPAs, siempre les sugerimos a todos nuestros clientes trabajar conjuntamente de la mano con el contador, con el abogado, con su banquero, con el fin de minimizar cualquier riesgo posible asociado con estate taxes, con implicaciones legales, con el reporte, la forma de reportar sus transacciones en su país de origen. Y digamos que ese es nuestro principal mensaje para el día de hoy, mientras vamos iniciando el tema de nuestra presentación. ¿Listo? Hasta el momento, yo voy a compartir inicialmente mi presentación y si quiere empezamos de lleno con el material. Sí, creo que sí, adelante. De todas maneras, también algo importantísimo es de que las preguntas que tengan, por favor, las pueden poner en el chat y al final de la presentación, pues las respondemos, ¿ok? Así que, adelante, Diego. Gracias, Iván. Listo. Y 3 consideraciones generales cuando vamos a crear una compañía en los Estados Unidos. Son 2 fechas importantes, una el 15 de abril y el 15 de marzo y el 15 de abril, generalmente para partnerships and S corporation, después para corporaciones. Siempre podemos solicitar una extensión de 6 meses. Una cosa importante que nosotros recalcamos a los clientes es la extensión es solo válida para la presentación de impuestos, pero el pago de los impuestos debe hacerse a la fecha de vida. Y eso incluye para las personas naturales y para las corporaciones. ¿Ok? El segundo elemento que involucra la creación de una compañía de Estados Unidos es, en el caso de la Florida, hay una renovación anual que es muy similar a lo que se hace con Cámara de Comercio en nuestros países. Por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Esa renovación es debida para el 1 de mayo. Generalmente hay unas tarifas que son más mesuradas antes de la fecha de vida. Después de que pasa la fecha due, por ejemplo, para el estado de la Florida, que es el 1 de mayo, la tarifa suele ser bastante onerosa. Y una claridad importante que queremos hacer es, una cosa es el estado de la Florida y una cosa es la presentación de los impuestos federales. Ambos son separados, sin embargo, las 2 responsabilidades deben ser cumplidas cada año por la compañía. La tercera es,
Generalmente, todas las compañías que se abren en los Estados Unidos deben mantener una cuenta bancaria para hacer todas las transacciones contables y además debe tratar de mantenerse todos los libros contables de la mejor manera. En el mercado existen muchos software, generalmente para clientes pequeños, para clientes que están comenzando. Solemos recomendar QuickBooks Online, que es un producto muy asequible para pequeños negocios, para medianas compañías, que puede ser manejado virtualmente. También sugerimos trabajar conjuntamente con su contador en los países de origen. Si tienen un contador, digamos, si es una inversión que están haciendo una compañía de Perú, una compañía de Colombia, en los Estados Unidos. Y obviamente siempre contar con el acompañamiento o con el asesoramiento de una compañía, de una firma de CPA o de una firma contable que les pueda, digamos, que hacer cualquier conversión de los estados financieros desde sus países acá. Listo. Una cosa muy importante que siempre les recalcamos a nuestros clientes que vienen del exterior es que adicional a la presentación de impuestos, que genera unas condiciones, que debe hacerse dentro de unos tiempos límites y que debe hacerse de acuerdo a las fechas establecidas por la IRS para los extranjeros, para personas que están viniendo a invertir. Hay una condición particular y es que la ley exige hacer el reporte de dos formularios específicos. Uno de ellos es la forma 5472 y otra es la forma 5471. La forma 5472 es para aquellas compañías que tienen socios extranjeros y esos socios extranjeros poseen una participación del 25% o más en la compañía de los Estados Unidos. Y también existen para personas naturales, por ejemplo, de ciudadanos americanos que tienen inversiones fuera del país, donde tienen una participación de más del 10%, hacer un reporte de estas transacciones. En ambos casos, en la 5471 y la 5472, las multas y las penalidades son extremadamente onerosas. Por ejemplo, para el caso de la 5472, la multa es de 25,000 dólares por cada propietario. Y generalmente el IRS desde el 2017 ha venido incrementando el número de multas y la severidad de estas, porque de alguna manera quiere buscar que todas las compañías que tienen inversiones en los Estados Unidos reporten la participación de sus dueños, no solamente en Latinoamérica, sino principalmente en compañías en paraísos fiscales, como British Virgin Islands, Panamá, etc. Una de nuestras mayores recomendaciones cuando presentamos los impuestos para compañías que tienen socios extranjeros es hacer todo el proceso con un abogado especializado, reportar los dueños apropiadamente, ya que entrar a reducir esas sanciones es cada día más difícil. ¿Por qué? Porque la ley se está volviendo más y más, digamos que están eliminando como todas esas, están tratando de reportar, de que todos los dueños reporten efectivamente toda su participación en sociedades en Estados Unidos y en otros países. ¿Okay? Tenemos más o menos, ahora vamos a hablar de 3 tipos de compañía. En este momento, en términos generales, podemos clasificarlas en 3 buckets, o en 3, digamos que en 3 segmentos. Una es considerada sole proprietorship,
que es lo que generalmente nosotros, digamos que para las personas que viven aquí, es Schedule C, es usada, por ejemplo, por contratistas, por personas naturales. Bajo esa modalidad, una persona natural X pide a la Dirección de Impuestos de Estados Unidos o el IRS un número de identificación tributaria. No sé exactamente cómo lo llamamos en Perú, pero por ejemplo en Colombia es un certificado de un número llamado el NID. Con base en eso, esa persona puede crear una compañía y esa misma compañía es reportada dentro de su impuesto general, de su impuesto personal, que es normalmente una forma 1040. En ese caso, la ley permite que esa LLC sea de una persona. ¿Listo? Y es denominada Limited Liability Company y el dueño o para self-employees. En ese caso, con respecto a esas compañías, la ley generalmente tiene, presenta o observa con mayor atención gastos generales como travel and entertainment, millas, gastos de supplies, porque en nuestro medio hemos visto que de alguna u otra manera las compañías presentadas dentro del Schedule C pueden en algunos casos presentar algunos abusos por parte de, pueden incluir, por ejemplo, gastos que son personales y realmente no son del negocio. Digamos que una de nuestras invitaciones para los clientes, para aquellas personas que están creando corporaciones que tienen y que son solamente un dueño, es el Schedule C, es una buena opción. Sin embargo, si no es manejado propiamente, puede crear red flags o puede crear alertas a la Dirección de Impuestos o a la IRS en los Estados Unidos. ¿Listo? Digamos que el otro bucket o el otro segmento donde se pueden crear las compañías es normalmente el partnership, que es una sociedad limitada, como más o menos la conocemos en nuestro país. En esa sociedad limitada pueden participar un número de partners, cada uno tiene una participación de capital, una participación de utilidades. Ese tipo de compañías generalmente no pagan impuestos porque son denominadas pass-through. Quiere decir que todos los resultados operativos de esa compañía pasan al final del año a los individuos. ¿Cuál es la implicación, por ejemplo, para las personas extranjeras que traten de crear esa estructura? Se van a ver, tiene una limitación. Como esas compañías no pagan los impuestos y quienes realmente pagan los impuestos son los individuos, digamos que si un individuo, por ejemplo, de Perú o de Colombia, viene a abrir un partnership, como el impuesto recae sobre él, en un momento dado va a tener que crear y reportar ese impuesto. Para hacer ese proceso es necesario tener un certificado o digamos que una identificación tributaria que es el ITIN number. Para crear el ITIN number hay que presentar la declaración de impuestos, hay que submitir una serie de documentos, por ejemplo el pasaporte, el driver license, y hay que demostrar que efectivamente se necesita presentar los impuestos o hay una condición que requiera reportar income o pérdida por cierta estructura. Y tenemos como último las corporaciones, que podemos clasificarlas en dos. Hay las corporaciones regulares, que es una figura similar a lo que nosotros entendemos como sociedades anónimas en nuestros países. Esas sociedades anónimas funcionan con un número ilimitado de shareholders o de accionistas, pueden hacer la emisión de acciones, pueden ser públicas, pueden ser privadas. También pueden recibir capital, tienen mayores condiciones exigen mayor
nivel de reportes a nivel tributario, y también dentro de esa corporación existe un híbrido que entre partnership y digamos que la sociedad anónima, y fue creada específicamente por la ley después de la Segunda Guerra Mundial para favorecer digamos que la reactivación económica, y son las denominadas S Corporation. Las S Corporation permiten a individuos, digamos, US citizen o residents, crear este tipo de estructuras, y no son donde pueden tener un payroll, donde las distribuciones no son taxables, y en ese caso son también pass-through. ¿Cuál es la única desventaja de ese tipo de corporaciones? Es que están limitadas para residentes, para green card holders, y están limitadas para non-tax residents. Por ejemplo, inversionistas extranjeros o personas que en un punto dado no tengan la residencia de los Estados Unidos. ¿Ok? Déjeme mirar rápidamente, tengo una pregunta. Listo. Ok, tengo una pregunta de Daniel Calderón. Dice, cuando una compañía peruana abre un branch sucursal en los Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones de compañía? ¿Cuál es el producto? Ok, listo. Daniel, listo. Voy a cubrir esta pregunta al final de la presentación y la tengo presente. Listo. Hasta el momento, ¿alguna otra pregunta de las personas que están participando? Listo. Continuamos. Ok. Ahora continuando con el tipo de compañía. Ok, vamos a revisar exactamente para cada uno de los buckets, para cada uno de los segmentos. Cuando es una limited liability compañía con un dueño, que normalmente la conocemos como el self-employment, o que es asociada, por ejemplo, a un contratista, ¿qué es lo que generalmente presentamos? El revenue y todos los gastos asociados a la operación de esa pequeña corporación son reportadas a través del Schedule C. Ese Schedule C incluye todos los gastos generales de la compañía, por ejemplo, recibidos a través de la 1099, los facturados, y incluye todos los gastos, que en general puede ser costo de mercancía vendida, insurance, expenses, insurance, travel, supplies, gastos profesionales, mantenimiento, management fee, en general, todo lo que esté asociado con los gastos de la operación. Y hay una claridad importante que quisiera hacer con respecto a la generalidad del código fiscal americano. Una de ellas es, en términos generales, el código o la DIAN o el IRS considera que revenue es todo aquello que es incluyente, todo aquello que entra de alguna u otra forma a la compañía. Pero, por ejemplo, limita el concepto de expenses a todo aquello que es específicamente deducible por la ley. Quiere decir que, en términos generales, favorecen más toda la obtención de los ingresos, pero limita de una manera muy específica qué gastos asociados se pueden incluir como parte de la reducción de ese revenue. Déjenme darles un ejemplo para que me entiendan un poquito más. Digamos que cuando tenemos gastos, digamos que hay partidas que nosotros consideramos gastos en nuestra compañía, que son gastos que efectivamente hicimos, pero no son deducibles. ¿Qué tipo de gastos? Meals and Entertainment. Por ejemplo, contribuciones políticas. Por ejemplo, algunos gastos que hacemos en términos de caridad. Por ejemplo, los penalties que recibimos del gobierno. Por ejemplo, el income tax que pagamos al final de cada año. Es efectivamente un gasto para nuestra compañía, pero la ley dice que incluso es
cuando es un gasto de su compañía, no puede ser deducible, no puede ser tomado en cuenta en su declaración de impuestos para reducir el ingreso y disminuir su tasa Bolívar. ¿Listo? Ok. En el segundo segmento tenemos los partnerships, que esas, como ya habíamos dicho, son compañías que denominamos pass-through. ¿Qué quiere decir? Que en términos generales, esas compañías nunca pagan impuestos. Lo único que hacen es que recrean una especie de formas que son denominadas K1. Esas formas pasan a cada uno de los miembros del partnership, que deben ser por definición 2 o más, y eso genera, eso se ubica, eso incrementa o reduce el taxable income de las personas. Un ejemplo muy simple es, tenemos dos personas que tienen un partnership. Esas dos personas tuvieron ingresos por $100,000, tuvieron gastos por $50,000, ¿ok? El neto de $50,000. Cada uno recibe una K1 por $25,000 y esos 25,000 de cada una de las personas es reportado dentro de la forma 1040 para cada uno de ellos. Y puede ser que el partnership pague más o que el partner A pague más que el partner B, dependiendo de que tenga otros ingresos adicionales, como W2, que es la compensación por trabajo, que tenga dividendos que vienen a través de la 1099, que tenga intereses que también vienen a la 1099, o que tenga, digamos, que otras condiciones específicas. ¿Listo? Bueno. Y tenemos un tercer bucket que es de las corporaciones. En esas corporaciones, generalmente, después de la reforma del 2017, la tasa es del 21% y es sobre los ingresos menos los egresos. Si nos ponemos en el mismo ejemplo que estábamos trabajando ahorita, digamos que esa corporación pagaría el 21% sobre $50,000, que sería, el cálculo rápidamente, pagarían más o menos $10,500. Ok, una consideración importante con la corporación es, para el caso de los partnerships y para el caso de las S Corporation, todas las distribuciones que se hacen sobre las utilidades, si no exceden el mínimo aportado de los socios, son non-taxable. Para el caso de las corporaciones, como las que presentamos a través de la forma 1120, las distribuciones son normalmente consideradas, son denominadas dividendos. Cuando hacemos dividendos, esos dividendos son taxados para los dueños. Es decir, que la corporación paga los impuestos del 21% y los dueños que reciben esos dividendos también pagan un impuesto sobre esos dividendos recibidos. En términos generales, digamos que la corporación es la que presenta las mayores desventajas desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, en algunos casos es una estructura sugerida si las personas son extranjeras o las personas no tienen una forma de materializar un partnership o están asociadas con personas extranjeras y no pueden usar la forma de S Corporation. ¿Ok? Listo. Con relación al impuesto en la declaración personal, hay dos consideraciones. Una es para los Estados Unidos es gradual. Hay definidos una serie de brackets, una serie de niveles que nosotros denominamos tax brackets, y esos van desde 0% hasta el 37%. Y eso es desde el punto de vista federal. Digamos que también hay impuestos de carácter estatal.
Florida es uno de los que no tienen impuestos estatales, pero otros estados, por ejemplo, el norte o esos estados de la costa este, tienen impuestos que pueden ser hasta del 14%. Básicamente, lo que define la ley es si su ingreso es superior, pues su ingreso es inferior a la deducción estándar, que para este año es cercana a los $13,000, usted no paga ningún impuesto, pero si sobre eso, si es superior a eso, usted paga un impuesto que es progresivo de acuerdo al nivel de revenue que vaya teniendo. En términos de la declaración de personal, digamos que todos estamos de alguna manera familiarizados con digamos que el tipo de filing status, que es básicamente al 31 de diciembre la ley te exige hacer el disclosure o te exige decir cuál es tu estatus en términos fiscales. Básicamente son single, que es si eres soltero, si eres casado pero deseas de alguna manera ser taxado como separado. Hay un cuarto que es cuando tú eres cabeza de familia y hay un quinto que es cuando eres non-resident. En ese non-resident es donde se ubicarían muchos de los clientes que normalmente atendemos de los países extranjeros que abrieron, por ejemplo, un partnership y recibieron un K1 y como parte de ese K1 tienen que hacer el requerimiento para el ITIN number y tienen que hacer su presentación de impuestos. Ok. Hay una salvedad importante que debemos hacer para el término de residente o no residente fiscal. Ok. Si tú, por ejemplo, vienes a los Estados Unidos y estás dentro del año más de 183 días, independientemente de que tengas estatus que tengas algún estatus migratorio, para propósitos del IRS, para propósitos de la División de Impuestos de los Estados Unidos, eres considerado un residente fiscal. Y eso de alguna manera cambia la forma con la que tú vas a presentar los impuestos. En vez de presentar una 1040 como un non-resident, presentas una 1040 como resident. Y la condición de tax resident también se evalúa no solo dentro del último año, pero también considera los últimos 3 años. Y al final del cálculo, que generalmente lo hace tu CPA o lo hacemos nosotros para nuestros clientes, determinamos si una persona o no cumplió los requisitos para ser considerada residente desde el propósito fiscal. Y la salvedad que quiero hacer son dos cosas diferentes. Puede que seas un residente para propósitos fiscales, pero sigues siendo un non-resident para propósitos migratorios. ¿Ok? Ok. Un concepto adicional que nos gustaría, digamos, dejar en claro con la presentación es la ganancia de capital. ¿Ok? Es un concepto, es básicamente cuando vendes un activo significativo, por ejemplo, una propiedad, por ejemplo, unos coleccionables, monedas, por ejemplo, una maquinaria significativa. Esa ganancia de capital, similar a los tax breaks que tienes para el individuo, está taxada, digamos, dentro de unos márgenes y generalmente se calcula como la diferencia entre el valor de venta menos el valor de compra. Si en un momento dado, digamos que fue una propiedad y tomaste la depreciación, digamos que considera la depreciación para calcular la ganancia.
Es un concepto denominado recapturar depreciación. Es un poquito complejo para explicarlo en esta presentación, pero lo que nosotros sugerimos a los clientes en el momento en que van a realizar la venta de una propiedad raíz, por ejemplo, en los Estados Unidos, es analizar cuánto va a ser su ganancia de capital y tener como parte de la venta de esa propiedad, digamos que unos fondos disponibles para pagar los impuestos. ¿Sí? Con relación a eso, hay una consideración importante cuando usted hace la disposición de propiedades y es denominado FIRTA. Muchas de las personas que invierten en propiedad raíz de los Estados Unidos, digamos que están familiarizados con este concepto y surgió hace cerca de 40 años y básicamente responde a un objetivo de la ley. Es cuando tú haces la venta de una propiedad raíz en los Estados Unidos, el gobierno, digamos que el fisco americano, en este caso la DIAN, quiere garantizar que sobre esa diferencia, esa posible ganancia que se supone que tuviste cuando vendiste tu propiedad, reciba, digamos, que el tax debido a la ganancia de capital, el tax debido por esa ganancia. Entonces, como asunción general, digamos que la ley dice, independientemente de que ganes o pierdas en una propiedad, siempre debes hacerme una retención del 15% sobre el valor de la venta. Y después le permite al contribuyente, que obviamente es extranjero, decir, bueno, tuve ganancia o pérdida o fue mayor o fue menor, y básicamente le hacen la devolución sobre ese 15%. Digamos que ahí tenemos un ejemplo de una propiedad que fue vendida por 450,000. El costo fue 350,000. Hacemos un FIRTA del 15% sobre el valor de la venta y el impuesto de capital fue de $9,000. Quiere decir que en un momento dado, una vez sumita la declaración de impuestos, yo recibo de vuelta la diferencia entre la retención y el impuesto de capital. Normalmente, cuando se considera que el FIRTA es un impuesto, pero la terminología correcta es básicamente una retención en la fuente, muy similar a lo que sucede en nuestros países, donde hace una retención, por ejemplo, sobre rendimientos financieros, sobre la venta de propiedad raíz, sobre la venta de acciones, digamos, sobre particulares transacciones que generan ganancias de capital. ¿Okay? En términos de la preparación de impuestos, habíamos mencionado que existe una distinción entre los gastos de la compañía y lo que se considera deducción para propósitos fiscales. Habíamos indicado que existen ciertos rubros, por ejemplo, gastos de comida, gastos de entretenimiento, donaciones a campañas políticas, penalidades pagadas por multas, impuestos al Estado federal, que son consideradas, que son parte de los gastos de mi compañía, pero que para propósitos fiscales no pueden ser deducidas o no pueden ser consideradas al momento de determinar el taxable income para la compañía. En lo que quisimos traer en este slide es como mostrar en términos generales, fuera de esos elementos, qué otros conceptos podrían ser deducidos cuando un individuo de Latinoamérica o de otra parte del mundo invierte en una propiedad raíz en los Estados Unidos. Básicamente,
Tenemos gastos de servicios públicos, agua, luz, teléfono. Tenemos las reparaciones, que las reparaciones pueden ser de dos conceptos. Pueden ser reparaciones generales, que pueden ser capitalizadas, es decir, adicionadas al valor de la propiedad, o reparaciones mínimas. Déjenme darles déjenme mostrarles un simple ejemplo. Suponga que usted tiene una propiedad de $100,000. En un momento dado usted cambió toda la estructura del aire acondicionado, toda la estructura del piso, e invirtió más o menos $15,000. Esas son reparaciones, pero que son adicionadas al valor de la propiedad. Pero digamos que en otro evento usted simplemente cambió una bombilla, cambió, digamos, una luz. Esas son consideradas reparaciones que van contra los gastos del año de esa propiedad. Listo. Tenemos los impuestos a la propiedad, que son generalmente los impuestos el impuesto que nosotros denominamos impuesto predial. En la Florida son debidos a partir de noviembre y están basados en una serie de cálculos. Adicionan unas tasas específicas de acuerdo al condado donde vivas. ¿Ok? Tenemos unos gastos asociados a la preparación de impuestos, o gastos legales, o gastos por hacer la renovación contra el Estado de la Florida, unos gastos asociados a la creación de la compañía, para lo cual nosotros generalmente sugerimos la participación de un abogado. Tenemos las comisiones que digamos, los propietarios pagan a los corredores de bienes raíces, y puede incluir, además de esos gastos, cualquier expense, cualquier concepto que sea necesario para generar el revenue de arrendamiento, por ejemplo, en el caso de una compañía rentada. ¿Sí? Aquí, déjenme mostrar, listo. Ok. Digamos que nuestras recomendaciones, ya con el fin de que terminemos como en 3 o 4 minutos, si tengamos tiempo para las preguntas. Ok, selecciona firma de CPAs, que son Certified Public Accountant, para la preparación de los impuestos. Especialmente en nuestra ciudad de Miami, tenemos dos tipos de preparadores de impuestos: personas que son certificadas como CPA, Enroll Agent, y personas que tienen cierto conocimiento, pero no tienen todas las cualificaciones requeridas por la ley. Para el caso de extranjeros, y digamos que como recomendación general, nosotros siempre les sugerimos a nuestros clientes que si usted está invirtiendo un capital importante en los Estados Unidos, seleccione un abogado, seleccione una compañía de títulos adecuada, seleccione un CPA. De esa forma, digamos que no solo protege su capital, sino que como que garantiza que esas personas están preparadas para llenar sus formas correctamente. Como lo veíamos en el principio, el faltar a una de esas formas puede generar multas que son verdaderamente onerosas. Por ejemplo, $25,000, $10,000. Eso es significativo. ¿Sí? Segunda recomendación que tenemos siempre es hacer la declaración a tiempo. Si por alguna razón no alcanza a cumplir el deadline de la fecha del 15 de marzo o el 15 de abril, siempre insistimos a nuestros clientes dejarnos saber con tiempo para hacerle las extensiones. Con esa extensión se hace 6 meses. Ellos tienen la posibilidad de organizar todos sus documentos y de hacer la presentación de acuerdo al tiempo adecuado. Y la última es, mantenga de manera ordenada todos sus libros contables.
es importante. Digamos que una de las mayores recomendaciones es separar su cuenta de negocios de la cuenta personal. Solamente incluir gastos que estén asociados al negocio. Solamente tener registro de todas las transacciones principales. Mantener un archivo organizado. Eso va a ser, digamos que van a ahorrar tiempo y dinero en caso de que el IRS los requiera para una revisión de sus libros. ¿Sí? Y déjenme mirar la lista. Y nuestro último slide. Nuestro último slide es, digamos que la información de nuestra firma. Nosotros estamos localizados en Coral Gables. Trabajamos de la mano con la comunidad, obviamente, de Latinoamérica. Tenemos muchos de nuestros clientes vienen de Perú, de Brasil, de Colombia, y creemos que nuestro objetivo es no solo brindar el servicio de preparación de impuestos, pero también, digamos que proporcionarles una planeación adecuada en materia tributaria y conectarlos adecuadamente con digamos, con el abogado, con la compañía de broker, con personas que estén familiarizadas con el entorno y la dinámica de Latinoamérica para que su inversión, su proceso en los Estados Unidos sea fácil, efectivo, digamos y que finalmente les permita preservar riqueza, les permita utilizar a Estados Unidos como mecanismo de cobertura, digamos que cumpla con todos sus objetivos. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta hasta el momento, o si algo requiere algún material, alguna explicación adicional, o quisiera que nos devolviéramos algún punto que discutimos en el MIRE. Sí, mira, yo digo que hay una pregunta. No, esa es la anterior. Listo. Creo que le ibas a responder. Sí, listo. Ok. Tenemos ok, Daniel, mira, para tu pregunta, tenemos dos opciones. Ok, hay un reporte específico, si tú lo quieres, si tú haces el branch, y simplemente tienes que hacer, digamos que reportarlo como específicamente branch, y dependes efectivamente de la compañía en tu país, o puedes abrir una compañía independiente y manejarla, reportarla como una corporación regular. En ambos casos, siempre tienen que reportar que el ownership siempre tiene que indicar quién es el dueño, cuál es la participación y qué transacciones se hacen. Creo que en ese caso, creo que no podría decirte que cuál es más ventajosa otra. Tendría que ser mirar también con la parte legal. Tendría que ser analizado en conjunto con toda la estructura legal que tú quieres crear en los Estados Unidos. Ok. Hay otra pregunta, Diego, Okay. de Luis Quispe. Dice, soy una persona natural, compré una propiedad en Estados Unidos. Pero bueno, Luis, si puedes formular a qué impuestos está sujeto. Listo. Y cuando las personas hacen la compra de propiedades en los Estados Unidos, nosotros sugerimos que lo hagan a través de una estructura de negocios, de una compañía, porque en este caso, dado la condición de Luis, puede llegar un momento en el que, si por alguna eventualidad esa persona fallece, o hay un impuesto, un estate tax que puede ser del 40%. En cambio, si lo hacen a través de una compañía,
que puede ser un offshore o que puede ser un limited liability company, limited liability company, hay una forma de preservar el activo y de evitar de alguna manera ese impuesto del 40%. Perfecto. Pero no hay ningún, esos son obviamente los pros. ¿Y hay algún contra en cuanto a eso, Diego? De abrir digamos que cuando usted abre la compañía como una persona natural, además de que tiene que hacer el reporte, tiene que declarar ese ingreso y tiene que reportar ese ingreso en su país. Es un poco engorroso para abrir la cuenta, es un poco engorroso para hacer todos los trámites legales. Eso es más recomendable, o es como nuestra recomendación, hacerlo a través de una estructura legal. Y para hacer esa estructura legal es bueno involucrar dentro de todo ese proceso a un abogado, porque en ese abogado va a definir específicamente qué personas son dueños, qué personas tienen participaciones, quiénes son sus dueños, cómo entran los fondos, y digamos que todos esos documentos son requeridos una vez la persona quiere abrir la cuenta, quiere aplicar por créditos, quiere utilizar la propiedad como colateral para una transacción, para otra compra, etc. Claro. Ok. Señor Quispe, espero que hayamos respondido la pregunta. A ver, Ok, creo que pone algo más ahí. listo. ¿Qué debe hacer para pasarlo a una empresa? Ok, so, esa transferencia a esa compañía debe hacerla por un valor de consideración. Debe necesariamente involucrar probablemente a un abogado. Un abogado, claro. Ese abogado le va a sugerir que haga la transacción de acuerdo al valor comercial. Eso va a generar digamos que una ganancia de capital, y la ley asume que la transferencia se hizo, o sea, no puede hacer simplemente hacer el documento legal y pasarlo a su nombre. Debe hacerlo como una contribución, debe crear una estructura. Si quiere, Luis, una vez terminemos la reunión, le puedo compartir mi correo electrónico y le puedo dar, o sea, más información de eso. Sí, yo creo que podías, ¿cómo se llama, Diego? No sé si tienes ahí, aquí solo está la página de la firma, ¿no? Los emails de ustedes no están acá. Lo estoy compartiendo con Luis en este momento. Perfecto. Listo. Digamos que no hay un straight out, no hay digamos que una única respuesta. Diríamos que sería depende. Depende de qué, de las circunstancias de Luis, depende de cómo va a ser el valor de la transacción, depende de qué tipo de estructura va a crear, depende de quiénes van a ser los beneficiarios de la propiedad una vez, digamos que Luis no esté. Hay varias consideraciones. Claro. Pero también recalcamos no solo para Luis, para todos los que están aquí también, acuérdense que nosotros como Cámara de Comercio también tenemos en nuestra red, en nuestro network, y esa es la razón de esta Cámara, ¿no? Poder brindar esos profesionales que van a poder resolver estos problemas legales y transferencias y cosas así. Así que, Luis, si nos puedes escribir a la cámara o a mismo Diego también, podemos referirte a diferentes abogados que son miembros de la cámara y con gusto te pueden dar todas las pautas que necesitas para hacer ese tipo de transferencias. Exacto. Y digamos que como una recomendación general.
que nosotros la hacemos para todos los clientes es, muchos de nosotros cuando venimos a Miami, encontramos que de alguna manera abrir una corporación en los Estados Unidos es, digamos que un proceso fácil, aparentemente, y cuando pasan las situaciones, cuando hay un embargo, cuando hay una muerte de uno de los socios, vemos lamentablemente que por no hacer los papeles a tiempo, por no estructurar un acuerdo entre socios, por no hacer una incorporación correcta, por no reportar efectivamente quién eran los dueños, eso genera una serie de traspiés para las personas que de alguna manera tuvieron la ilusión de comprar la propiedad y salvaguardar su patrimonio. Perfecto, a ver. Aquí le tomaste, aquí, Quispe, ok, le tomamos su email y le vamos a mandar la información. De todas maneras dice, no tengo claro su explicación. Hice reparaciones con mexicanos y no tengo un comprobante. Por las mejoras que se hicieron. Sí, yo creo que... A ver, Diego, ¿puedes responderle esta pregunta? Listo, sí, ok. Hay dos consideraciones cuando usted hace reparaciones. Una es, si son reparaciones menores, son tratadas como gastos generales del año. Si son reparaciones significativas, digamos, cambiamos el techo de una propiedad, cambiamos todos los pisos, hicimos una remodelación general, lo que hacemos, lo que sugerimos nosotros es adicionar el valor de esas reparaciones al costo inicial de la propiedad. Tengan o no, si de alguna manera no tiene comprobante, tiene la salida de caja desde su compañía, puede demostrar que efectivamente hubo un cambio adicional entre como compró la propiedad y ahora. Sería una cuestión de debate con el IRS, pero básicamente, si Luis puede demostrar que efectivamente hizo el cambio, si eventualmente no tiene recibo, no hay cierta forma de demostrarlo. Claro. Ok. Bueno, yo creo que estamos 3 minutitos para la hora, así que no sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna otra pregunta para Diego. De todas maneras, ahí en la diapositiva tiene la información de él. Si desean escanear, pueden escanear el QR de ahí y pues obviamente les va a guardar directamente en su dispositivo celular la información de ellos. Y acuérdense también que si por alguna razón se les pierde, pueden escribirnos a la cámara y le vamos a facilitar la información de AIG CPA Firm. Okay. Y nuevamente, pues quiero darles las gracias a todos ustedes por asistir a nuestro panel, por invitarnos a participar de este evento. Digamos que nuestro objetivo como firma de contadores es poder proveer no solamente la preparación de impuestos, pero también ofrecer un servicio adicional de planeación tributaria, de trabajar con una serie de personas que están familiarizadas con nuestro medio, contadores, abogados, brokers, muy cercanos obviamente a la Cámara de Comercio, y la idea es básicamente que las personas que desean invertir en los Estados Unidos tengan de alguna manera tranquilidad de que su dinero no solo está protegido desde el punto de vista legal, pero también de que está minimizando los impuestos, de que está haciendo una inversión, digamos, duradera. Así es. Diego, y creo que la última pregunta era si vamos a hacer disponible esta presentación. Sí, señor, la Okay. comparto con La Mariana. cámara, sí. Sí, señor, Sí. correcto. Y se la vamos a repartir a todos los que asistieron a la presentación.
absolutamente. Ok. Bueno, Diego, muchas gracias y de verdad que un placer haberte tenido, igual a todo el equipo de AIG CPA. Y también aprovecho para darles un anuncio, no se olviden de lo que estamos haciendo nosotros como cámara. El día de mañana tenemos en la mañana tenemos un networking online junto con la organización BNI del chapter Acacia en Perú, para los que quieran pues seguir haciendo networking, ¿no? Con empresarios peruanos. Y después, como ven, tenemos también nuestro happy hour mañana mismo, el 26 de enero, a las 6 de la tarde en el Pisco y Nazca del Doral. Así que no se la pierdan, otra vez es otra manera para seguir integrándonos, conocernos, conocer no solo prospectos para nosotros poder vender, sino nosotros hacer relaciones públicas o relaciones comerciales, mejor dicho, y poder referirnos entre uno al otro. Entonces, los esperamos con toda la directiva y poder pues compartir con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias otra vez, Diego, y a todo el equipo, Marcela, Juan Carlos, gracias, Enrique. Listo, un Muchas gusto, gracias a todos. Listo, muchas que gracias. tengan buenas noches. Gracias a todos. Chao. Chao, Gracias. chao.